qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo. No siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues vosotros valéis mucho más que esas aves. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué preocuparos a causa de la ropa? Aprended de los lirios del campo y fijaos cómo crecen. No trabajan ni hilan. Y sin embargo os digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Qué débil es vuestra fe. Así pues, no os atormentéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Esas son las cosas que preocupan a los paganos, pero vuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitáis. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios os dará además todas estas cosas. No os inquietéis porque Irán ha bombardeado Israel. No os inquietéis por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Es verdad que lo de Israel ha sido bombardeado por Irán, con lo cual la escalada va subiendo. Bueno, yo estaba pensando en esto porque últimamente como que si yo pudiese resumir en una palabra qué es ser cristiano o qué es el cristianismo, la resumiría en confianza. Es una cuestión de confianza. Yo así la resumiría, tan sencillo como eso. ¿A quién o en quién confías tu vida, tu salvación, tu eternidad? ¿En quién confías en el vivir? Todos confiamos en alguien. Que no confíes o confíes en Dios, en Cristo, no quiere decir que no confías en nada, sino más bien que puedes llegar a confiar en cualquier otra cosa o persona. Aun los más desconfiados, aquellos que desarrollaron toda esa filosofía de la sospecha, que lo cuestionan todo, todos ellos confían en algo o en alguien. Son muchos, las opciones que están reclamando constantemente nuestra confianza. Y en todo momento y en todos los ámbitos y de naturaleza distinta. Cuando sale una publicidad sobre un producto, ¿qué está reclamando? Mi confianza para comprarlo. Cuando un político, ahora en País Vasco están en esas, sale, ¿qué está reclamando? Mi confianza, que se expresa mediante el voto. Todos, en el ámbito de la pareja, ¿qué estamos reclamando? Cuando decimos en las promesas, en el bien, en el mal, en la salud, en la enfermedad, estamos diciendo confianza, confianza, fidelidad, confianza, confianza, fidelidad. Constantemente, en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida hay distintas y diferentes opciones y constantemente demandan de nosotros, quieren nuestra confianza. Ese exceso de reclamo de mi confianza lleva a mucha gente al agotamiento, hasta tal punto pues que ya simplemente se dejan llevar. Ya está, se dejan llevar y improvisan con ese que sea lo que Dios quiera. ¿Para qué voy a pensar yo en la elección, en la decisión que tengo que tomar?
Yo lo hago y que sea lo que Dios quiera. Si sale bien es de Dios y si sale mal el diablo ha hecho algo que yo no esperaba. Hay gente así. Pero Jesús, a diferencia de cualquier otro líder o cualquier otro director de marketing o cualquier otra cosa, Jesús trata con nosotros como seres libres. Como seres libres y en consecuencia responsables. Yo soy libre para elegir y responsable ante las consecuencias que se producen por mis decisiones. Generalmente cuando uno decide no está pensando en las consecuencias, está pensando en lo que quiere hacer. Ojalá pensáramos más en las consecuencias. De hecho, cuando uno ve los anuncios de tráfico, ¿qué está diciendo tráfico cuando pone sus anuncios fuertes y durísimos? Piensa en las consecuencias antes de tomar la decisión antes de coger el móvil, antes de ponerte a una velocidad inapropiada, antes de distraerte en la conducción. Antes de todo eso, piensa que mira, y te presentan ahí el accidente, la sangre, el cuerpo destrozado y todo esto, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que las decisiones tienen al final consecuencias, que uno en un acto de libertad puede decidir lo que quiera, pero que esas decisiones que tomamos siempre llevan aparejadas consecuencias y que sería bueno no solo pensar en la acción en sí misma, sino en qué consecuencias esa acción puede traer o no a mí o a otras personas, ¿no? Pero Dios, Jesús, nos trata como seres libres y por tanto responsables. Me gustaría, este texto a mí me acompaña a pensar en lo básico, en lo inmediato, y cómo se manifiesta nuestra confianza en las cosas más básicas de la vida. Curiosamente, este pasaje hemos de entenderlo en el contexto en el que se produce, que es el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Antes pensemos quién es Mateo, el recaudador de impuestos, lo sabéis, ¿no? A quien Jesús llamó y que lo primero que hizo cuando respondió al llamado de Jesús y seguirle es que convoca a una fiesta en su casa, ahí va Jesús. ¿Y quién más acompaña a Jesús? Los discípulos. ¿Y quién más asiste a esa fiesta, a esa ceremonia? La Biblia dice recaudadores de impuestos y gente de mala reputación. Jesús fue invitado a un sitio que muchos de nosotros a lo mejor no habríamos ido, porque somos mejores que Jesús, posiblemente, ¿no? No lo creamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Jesús fue, los fariseos en cuantito se enteraron, tuvieron ocasión para desacreditarle, mira con quién se junta, ¿no? Con gente de mal vivir, con gente de mala reputación, con lo peor del pueblo. Y Jesús no entra a discutir ni a defenderse a nivel personal. Dice, mira, solo los enfermos tienen necesidad de médico, ¿no? Si vosotros os pensáis que estar sano, por eso no va al médico a veros nunca. Pero alguien que se considera a sí mismo enfermo, y por eso Jesús dijo que iban primero que los fariseos y los escribas en el reino de Dios las prostitutas y los publicanos, porque tienen más facilidad para reconocer que son malos, pecadores y tal, que aquel que se cree bueno, justo y santo, y que por eso Dios le tiene que estar agradecido por haber nacido. Jesús conoce, esto no quiere decir que Jesús se desinterese por las cosas del diario vivir. De hecho, fíjate tú, cuando hablamos del comer, del beber y del vestir, yo me preguntaba, ¿se puede confiar en Dios o mostrar mi confianza en Dios en el comer, en el beber y en el vestir? ¿Veis? Es que ya esas cosas, esas necesidades ya no son nuestras, de este mundo, son en otro sitio y en otro tiempo. Ahora pedimos otras cosas, nos hemos sofisticado. Ahora ya no solo incluso el móvil es obligatorio y necesario, que entra en una angustia vital un joven si le quita su móvil, ¿no? Ahora ya, encima si es de marca, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque Apple es Apple, ¿no? Al final, yo decía, realmente la necesidad, ¿cómo se evidencia?
La necesidad del comer se evidencia por el hambre, ¿no? Cuando uno tiene hambre, come. Y cuando uno come sin tener hambre, ¿qué le pasa? Solo tenéis que mirarme, ¿eh? Eso lo tenéis fácil. ¿Y los excesos en qué se transforman? ¿En qué? En enfermedad. O sea, una necesidad excesivamente satisfecha se puede convertir en un problema, ¿sí o no? Con lo cual, realmente la necesidad básica es el hambre. Comemos por hambre. La mayoría de nosotros no. Hambre en otros sitios sí. Bebemos en otros sitios también, pero aquí, bueno, podemos permitirnos hasta beber Coca-Cola insana. O crear un debate sobre el alcohol sí, el alcohol no. Podemos permitirnos todo lo que queramos. Pero Jesús está hablando aquí de la necesidad básica del beber, que se expresa, se manifiesta en la sed. Cuando tienes sed, bebes. Con agua sería suficiente. Y si hubiese agua para todos sería fantástico. Un vaso de alguno con poca conciencia humana son 3 vasos, ¿no? Porque haces así, llenas el vaso y no cierras. Te lo bebes y lo mantienes abierto, ¿no? A veces, pero no voy a entrar, no quiero entrar en cosas de ese tipo. Lo que pasa es que esa pregunta a mí me ha comprometido, ¿no? Desde el punto de vista humano. Es decir, si se come por hambre, cuando estoy comiendo en exceso, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué está respondiendo eso? A muchas cosas, y algunas no son buenas. ¿Por qué? ¿Sabéis? La pirámide de Maslow hablaba de las necesidades humanas repartidas en cinco niveles distintos. Este hombre se hizo una pregunta que nos viene bien a nosotros. Dice, ¿qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón? No, perdón. Es cierto que el hombre vive solamente para el pan. Cuando no hay pan. Pero ¿qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tiene la tripa llena crónicamente? O sea, que no necesita. Pues ahí se despiertan muchísimos deseos. No es que dejemos de desear, sino que empezamos a desear otras cosas que ya no son una necesidad. La economía, que es esa ciencia maravillosa y a veces objeto de debate, pretende dar respuesta a las necesidades humanas. Pero es curioso porque Jesús le dice a sus discípulos, no andéis preocupados por el comer, el beber y el vestir. ¿Eso quiere decir que hay que despreocuparse? No. Seguramente que no. Pero sí quiere decir que podemos poner la confianza en Dios incluso en esas cosas. Porque la preocupación es un síntoma ¿de qué? De confianza. ¿En quién confiamos? ¿En la economía? Con todo lo que eso implica. Confiar en la economía es confiar en mi jefe, que así está establecido. Confiar en la economía es confiar en los salarios. Confiar en la economía es confiar en Hacienda. Buah, eso ya me lo pone más complicado. Confiar en la economía es confiar en muchas cosas. No solamente Jesús les dice a sus discípulos, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir o qué ropa vais a cubrir con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. Con lo cual, luego sigue diciendo una cosa que lo que hace es que establece que las necesidades o satisfacer las necesidades no son un fin en sí mismo. Jesús dice, ¿no es más la vida que la comida? Debería ser así, ¿no? Con lo cual Carlos tiene que comer para vivir, no para morir antes de tiempo. No, es cachondeillo. Sí, es cachondeillo. Que sí, a mí me provoca risa porque además, como lo digo, tiene mucho arte. Pero en cierta medida, Jesús está diciendo aquí, oye, las necesidades en sí no son un fin en sí mismo, sino que apuntan a otra cosa,
¿Qué es más importante? ¿La comida o la vida? ¿Qué es más importante? ¿El vestido o el cuerpo? Porque podemos estar maltratando el cuerpo e ir a la moda. ¿Sí o no? ¿Ir a la moda es una necesidad? ¿O vestirse es la necesidad? Todo esto me ha revuelto mucho, me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar que en la sociedad en la que vivimos, pues a veces no facilita la confianza en Dios. Y es más, la mayoría de los excesos se ocasionan en esa falta de confianza en Dios. O sea que eso tiene implicaciones. ¿Y qué hace Jesús para enseñar a sus discípulos? Se hace coach. No, les dice, mirad. O sea, nos llama a algo poco practicado y muy difícil de practicar, que es la técnica de la observación. No estamos entrenados para observar sin juicio de valor. Generalmente cuando observamos un comportamiento, una conducta de alguien, enseguida la asociamos bueno, malo, regular, ¿vale? No observamos, por tanto. Por eso a veces fallamos tanto en el diagnóstico, porque observamos desde nuestros prejuicios o juicios de valor. Pero Jesús dice, mirad, las aves de los cielos no tienen almacenes, no se les conoce profesión alguna, y sin embargo, alguien se preocupa de que sean alimentadas, más allá de la guarrería que hacen nuestros vecinos echándonos el pan ahí. Quiero decir, y dice, ¿no valéis vosotros más que las aves del cielo? Ahí ya me mete en otro lío el Señor, porque está hablando del valor de mi vida. ¿Vale? Y cómo la confianza en Dios me ayuda al día a día, ¿no? O sea, Dios quiere que trabajemos, ¿vale? Porque el trabajo no es algo que poscaída. El trabajo es previo a la caída, forma parte del orden de la creación. Es como el matrimonio. El matrimonio no se gestiona desde la caída, sino es un orden divino antes de la creación. Y así pasa. Y entonces, claro que quiere que trabajemos, pero con la confianza puesta ¿en quién? No es fácil, ¿eh? Lo que estoy diciendo no es fácil. Pero ¿te puedes fiar de Dios en el comer, en el beber y en el vestir? ¿O no? ¿O eso es algo en lo que Dios no entra? No, ¿cómo va a entrar Dios en eso? Volvemos al tema. No, Dios no entra en el comer, en el beber y en el vestir. Eso es una cosa que yo puedo hacer por mí mismo. Y más cuando requiere de nosotros, porque claro, si es una confianza pasiva, oye, puedo decir, Señor Dios y Padre nuestro, provéenos, que baje el pan aquí en medio de la mesa y a repartir, ¿no? De hecho, somos los mejores gestores con el dinero de los demás. Sabemos lo que todo el mundo tiene que hacer con su dinero. Y luego somos un desastre gestionando el nuestro. Pero pasa eso, nos pasa en general, nos pasa también con los hijos. Somos los mejores educadores para los hijos de los demás. Pero en todo aquello que nos afecta a nosotros, nos cuesta poner la confianza en Dios. Nos cuesta confiar en Dios en el comer, en el beber y en el vestir. Y por eso nos preocupamos. Pero no nos preocupamos solo por el beber, el comer y el vestir, sino ya eso se lleva a cualquier otra preocupación. El miedo. Lo contrario a la confianza es el miedo. El miedo a perderlo.
el miedo a... Y el miedo, pues a veces, como dice Jesús, el mismo Jesús cuando habla también de... Fijaros, lo primero que le dice es observar, ¿vale? La observación te tiene que llevar a valorar, ¿vale? No valéis vosotros más que... Y luego le dice, aprended. ¿De quién? De los lirios del campo. De los lirios del campo. Que fíjate, ni hilan ni trabajan. Sin embargo, Salomón, ni aun con toda su gloria, pudo vestirse como uno de ellos. Y si Dios, el Padre, viste a la hierba que hoy es y que mañana es consumida por el mismo sol que la hace brotar, ¿no hará mucho más por vosotros? ¿Os dais cuenta que al final es me fío o no me fío de Dios? ¿Me fío de Dios en el comer, en el beber, en el vestir? ¿O me preocupo? Ese aprender de los lirios del campo, igual que la observación te lleva al valor que para Dios tienes, el aprender de los lirios del campo te lleva a buscar primeramente, que es como termina la reflexión Jesús, con el preámbulo de que estas cosas son las que los paganos buscan, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Mas vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué os parece? En realidad, yo lo que quería transmitiros esta mañana es que necesitamos fiarnos de Dios en el día a día. O sea, además de las grandes cosas, como tiene que ver nuestra salvación, que yo creo que no nos fiamos de Dios de la salvación. Por eso nos hemos inventado la religión. ¿Por qué nos hemos inventado la religión? ¿Por qué? Porque no nos fiamos de Dios. Y tenemos que poner eso en nuestro control. Y de ahí lo que yo hago, lo que dejo de hacer, lo que... ¿Me entendéis, no? Compito con el otro, yo soy mejor que este porque yo doy más, porque yo hago más. La religión al final da satisfacción al ego. Es una versión del ego, es otra versión más del ego. Sin embargo, Jesús quiere que nos fiemos de Él en la salvación, que aceptemos su salvación no porque tengamos mérito alguno, sino porque Él ha decidido salvarnos. ¿Te fías o no te fías? ¿Te lo crees o no te lo crees? Y ahora, eso que tiene que ver con tu salvación, ¿cómo aplica en mi diario vivir? ¿Cómo aplica en el comer, el beber y el vestir? ¿Cómo aplica en mi relación familiar? ¿Cómo aplica en todas estas serie de cosas? Y es que tenemos que vivir creyendo que Dios es proveedor. Que sí, que no nos tiene que llevar a una actitud de ocio y pasiva, porque no es lo bíblico. Confiar no es que sea lo que Dios quiera, eso es otra cosa. Eso que es una palabra muy aceptada en todos los contextos, que sea lo que Dios quiera. No, porque si es lo que Dios quiere seguro que no te va a gustar. Entonces no lo digas. Eso no es confiar. Confiar en Dios realmente es dejar que Dios nos ayude. Aceptemos que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios lo ha permitido. Y lo hacemos para gloria de Dios. Eso es confiar en Dios. A partir de ahí, el resultado
Nosotros somos más de resultado. Esto de fiarme de Dios implica que hay que hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Aunque a veces eso pueda perjudicarme, aparentemente. ¿Sí o no? ¿Creéis que Dios se mete en todas estas cosas? Mirad, y termino. Es que lo contrario, ¿sabes cuál es el mensaje que estás lanzando? Fijaros el mensaje que lanzamos. Que a Dios no le importa lo que a mí me importa. Que a Dios solo le importa que yo vaya a la iglesia. Que de la administración de mi dinero lo único que le importa es lo que ofrendo. Que a Dios lo único que le importa es el tiempo que yo paso en la iglesia y las cosas que yo hago para la iglesia. Pensar que a Dios le importa tu comer, tu beber y tu vestir es hacerlo un poco materialista, pero es que a Dios le importa lo que a ti te importa. ¿Lo entendéis? Y si a Dios le importa que la gente coma, estaremos pendientes de que todos coman, o solo de que tú comas. ¿Dios se mete en el comer, en el beber y en el vestir? Sí. Porque en este mundo desarrollado y occidental, el comer y el beber y el vestir se han disfrazado de otras cosas. Porque ya no comemos por hambre, ni bebemos por sed, ni nos vestimos para cubrir nuestra desnudez. Lo hacemos por otras razones. La moda nos ha enseñado otra cosa. Si uno se viste por prestigio, por reputación, ya no se come ni se bebe ni se viste por necesidad. Se come, se bebe y se viste como adoración a un estilo de vida. Y si leéis la antesala de esto, Jesús dice, no se puede servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Amarás a Dios o a las riquezas. El contexto es súper extraordinario porque empieza hablando de la limosna en los primeros versículos del capítulo 6, donde habla de la generosidad para con los más desfavorecidos. Después habla de la oración, porque hay gente que todo lo resuelve con oración, ni curran, no quieren ni currar, quieren estar orando todo el día. Yo eso no lo veo en la Biblia, pero vamos, haya gente así, ¿sabes? Además, esa gente suele ser la que a Dios rogando y con el mazo dando constantemente, ¿vale? Jesús habla de la oración, Jesús habla luego del ayuno. Curiosamente, ¿cómo puede meter todo esto? Jesús luego habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo y que si tu ojo es tinieblas, todo tu cuerpo es tinieblas. Está hablando de esa mirada codiciosa de los bienes de este mundo. Y luego está diciendo que no se puede servir a dos señores porque terminas amando a uno y aborreciendo al otro. Y está comparando esa idea materialista y del ser humano y egoísta versus frente a la confianza en Dios. Y luego ya nos pone el caso práctico, por decirlo de alguna manera. No andéis por ahí preocupados por el comer, el vestir y el beber, que son manifestaciones de necesidades fisiológicas y materiales, en las que Dios quiere intervenir. Por eso te dice, oye, mira las aves, mira los lirios, yo soy soberano y quiero intervenir también en tu provisión, pero te tienes que fiar de mí. Y a veces fiarte de Dios significa ponerte en desventaja respecto a los demás. Y no siempre ganas cuando ¿vale? Entonces, yo creo que deberíamos de levantarnos por la mañana cada mañana y nuestra oración debería ser una declaración de confianza. Primero de gratitud, porque tú lo primero cuando abres los ojos no dices, ahí va, si no he hecho nada para abrir los ojos y los he abierto, ¿no?
el don de la vida. Primero, gratitud. Y segundo, hoy me voy a fiar de ti. No me voy a fiar de lo que veo, porque, claro, lo que ves en el trabajo, lo que ves en el día a día, no te invita a confiar en Dios, te invita a otra cosa, ¿verdad? No me voy a fiar de lo que veo, no me voy a fiar de lo que escucho, y del que menos me voy a fiar es de mí mismo. Hoy quiero fiarme de ti, Señor, en el comer, en el beber y en el vestir, y en el relacionarme con mis semejantes. Amén. Hagamos eso como ejercicio. Y oye, yo me he dado cuenta que hay cosas que cambiar todavía en mi vida. Y tienen que ver con el comer, con el beber y el vestir. Esas cosas tan que lo damos ya, es que lo hemos normalizado, porque como lo hacemos todos los días, ¿a qué responde mi forma de comer? Mi forma de beber y mi forma de vestir. Y a veces lo que manifiesta es un estilo de vida que no tenga que ver con Dios. Ahora, solo Dios quiere que tú sepas que Él está pendiente de ti. Ese es. Y por tanto te puedes fiar. Como lo está de las aves del cielo y de los lirios y la hierba, Él está pendiente de nosotros. Amén. Eso dice la Biblia Colosenses. Exactamente. Eso es hacerlo todo como para el Señor. Exacto. Bueno, pues nada, vamos a dar gracias a Dios por su